Otra ocasión importante para el bloque de salud de Radio Patamarca, estar en comunicación con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien para nosotros es muy gustoso tenerlo semanalmente impartiendo y brindándonos ¿no? su conocimiento en cuanto a la medicina. En esta oportunidad es para hablar un tema de mucha trascendencia que es la tendinopatía del manguito rotador. Pero para conocer un poco más y antes, recibamos el saludo del doctor Jaime González Zúñiga, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señor Beni. Yo siempre contento de poder apoyar y sobre todo con este espacio para poder aclarar dudas, de repente conceptos erróneos que tienen las personas. Y quizás ahorita el nombre esté un poco confuso, pero conforme vayamos desarrollando un poco más el tema, vamos a ver que es algo bastante importante, aunque no lo parezca. Ajá, y justamente, ¿no? Cuando hablamos de tendinopatía del manguito rotador, el dolor del hombro es una afección muy común que afecta a muchas personas. El dolor de hombro, doctor, puede ser causado por varias razones, como lesiones deportivas, accidentes de tráfico, trabajos que implican movimientos repetitivos del hombro y enfermedades degenerativas como la artritis. En esto cabe resaltar, ¿no? Que es importante destacar que el dolor de hombro puede ser tratado de varias maneras dependiendo de las causas del dolor. Doctor, para iniciar, quisiéramos, ¿no? Que nos pueda ayudar a poder entender esta parte, ¿no? De esta enfermedad. ¿Cómo puede un conocimiento básico de la anatomía y la fisiopatología de los tendones del manguito rotador ayudar a los clínicos a evaluar a los pacientes? Bueno, en realidad, si bien es cierto, nosotros hablamos con el nombre técnico de manguito rotador, pero la gente lo va a entender más que nada como el dolor de hombro, que puede presentar al momento de querer cargar algún peso, cargar alguna bolsa y de repente alzas el brazo para rascarte la cabeza y te duele el hombro. O sientes que de la nada te falta fuerza en ese hombro y sensaciones raras que van corriendo hacia el codo o hacia la mano o hacia los dedos y comienzas a preocuparte. Inclusive puede ser que tengas algunas molestias en el cuello. Es así que justamente este dolor en el hombro pues llega a ser una de las quejas más comunes que las personas pueden tener y que se reportan en los niveles de atención primaria, sobre todo en aquellas personas que comienzan a atender casos de lo que es medicina del deporte, que ya hay síndromes más especializados, porque hay personas que necesariamente, ¿no?, de diferentes niveles deportivos, ya sea de la primera, segunda, tercera división o interbarrios, ponen más empeño para la práctica y terminan con algunas lesiones. Los pacientes con este tema del manguito rotador pues van a ver comprometido una porción muy importante su rendimiento y sobre todo que aunque digamos que no está aislado porque no todo el mundo es un deportista asiduo, pero sí va a afectar a una cantidad importante de la población. De ahí que es bastante importante poder comprender cómo es que ocurre esta parte de los músculos que están ayudando a que pueda mover el hombro. Dicho sea de paso, cuando uno agarra con su hombro y hace un aspa de molino, literalmente está haciendo honor al nombre de manguito rotador. ¿Por qué? Porque muy antiguamente, no sé si la gente habrá llegado a ver en las películas, era como esos carros antiguos que le ponían una especie de palanca y le tenían que hacer girar para que pueda prender. Entonces, de esta manera, este conjunto de músculos van a juntarse para permitir de que podamos girar nuestro hombro así como si fuese una especie de aspa de molino, de ventilador, ¿no? Y eso nos va a ir ayudando. Entonces, es muy importante saber, porque eso nos va a ayudar a determinar cuál de los músculos que conforman este manguito rotador. Y una vez más repito, se llama manguito porque es un conjunto de músculos que nos permiten girar el hombro en esa forma, como el aspa de molino. En realidad estamos hablando prácticamente de 4 músculos. Entonces, puede ser que tengan diferentes tipos de inflamaciones, lesiones, desgarros parciales, totales, que vamos a irlos desarrollando poco a poco, pero poder entenderlos, poder saber
qué función cumple cada uno, nos va a ayudar mucho a determinar el tratamiento y qué movimientos evitar, y esto va siempre muy de la mano con lo que es la terapia física, y poder contar con el apoyo de un buen terapista físico que pueda justamente entender qué partes de los músculos del manguito rotador están siendo afectados y indicarle los ejercicios más adecuados para su recuperación. Ajá. Por supuesto, doctor, creo que es bastante importante, ¿no? Poder saber. En cuanto a ello, doctor, ¿qué términos se utilizan actualmente para describir los trastornos del dolor de hombro? En este caso en particular, los que tienen que ver con los tendones. Eh, sí, en realidad, bueno, si me permite, siempre me gusta hacerle recordar a las personas que el hombro tiene que fijarse, pegarse a los huesos. Y para poder pegarse a los huesos, conforme se va llegando a los extremos, se forman unos cordones, como si fuese una especie de hamaca que se llama tendones. Y es donde comienzan a haber también problemas. No solamente decir, me duele la pierna, me duele el brazo, y estamos refiriéndonos al músculo principalmente, pero la parte en la cual el músculo se pega al hueso es donde también se puede inflamar y darnos bastantes problemas. Por lo tanto, el conocimiento de cómo se puede enfermar esta parte del tendón, que es la unión del músculo hacia el hueso, como consecuencia del mal uso o el exceso del uso, porque muchas veces quizás estamos de repente en temporada de cosecha y las personas que hemos contratado o ofrecieron ayudarnos, pues por X motivos no pudieron llegar a tiempo, pero uno tiene que seguir adelante, haces todo el trabajo de corrido, porque te sientes fuerte y tienes que cumplir con tus responsabilidades. Pero, ¿qué está ocurriendo ahí? Estás haciendo un uso excesivo de tu hombro y ciertos músculos que no deberías, que a la larga te van a traer complicaciones, de repente la espalda, de repente la rodilla, pero en este caso en particular vamos a ver lo que se puede producir en el hombro, ¿no? Ahora, hablar sobre que tengamos un entendimiento completo sobre en qué manera se produce la lesión, todavía sigue en estudio. Pero ciertamente que estos estudios van a niveles bioquímicos, niveles histopatológicos, que van revelando que ocurren unos procesos de degeneración. Ahora, cuando hablamos de degeneración, de repente nos asustamos un poco, pero recordemos que en los artículos y en las monografías, en general, otros profesionales de la salud también lo van a mencionar. Cuando hablan de degenerativo, estamos hablando de un envejecimiento precoz, algo que está envejeciendo antes de tiempo. Entonces, de repente, es normal que tengamos desgastes, dolores de hombro, todo, conforme pasan los años. El tema es que lo comencemos a presentar de repente a los 20, de repente a los 15, si de repente practicamos algún deporte como básquet, o bueno, no tan practicado acá, pero sí es un deporte que se realiza en centros en otros centros dedicados más al deporte, que es, por ejemplo, lanzamiento de balas de cañón o cosas así, van a exigir mucho más la articulación y van a generarle mayores desgastes. Lo cierto que el cuerpo siempre, para poder curarse, va a comenzar con lo que es un poco de inflamación. La idea es que esa inflamación no sea ni mucha ni poca, sea lo suficiente como para estimular a todas las células que están en esa parte y puedan comenzar a hacer el proceso regenerativo que hemos ido conversando en otras sesiones, aunque parezca redundante, ¿no? Aunque si esta inflamación no se controla, va a jugar un rol bastante decisivo en tanto a la afectación de la persona, porque se van a ir liberando una serie de químicos celulares que, bueno, eso es dicho en español, porque normalmente en medicina hablamos de citoquinas, pero si lo traducimos son químicos que producen la célula. Y esos químicos que producen la célula tienen que ver mucho con el tema de la inflamación, ya sea una inflamación aguda, que quiere decir que
comenzó ahorita la lesión y te está doliendo 2, 3, 4 días y cuando eventualmente se espera que baje. Pero también puede ser que la inflamación se vuelva crónica, que no le has tomado atención, dices ahorita pasa, sigues trabajando porque estás en la necesidad de cumplir con recoger toda la cosecha o cargar las cosas en las que te dedicas, de repente te dedicas al negocio de mudanzas o tienes que cargar mercadería y bueno, viajas solo, entonces dices, bueno, me va a pasar en algún momento, pero el dolor continúa y se extiende en el tiempo, entonces y eso comienza a limitar tu capacidad para poder realizar todo lo que tienes que hacer, que normalmente lo podrías realizar. Lo cierto es que en la medicina nos gusta usar los diferentes términos para poder ir diferenciando las cosas, ¿no? Entonces comenzó a utilizarse pues el término de tendinitis, se hizo bastante popular para hacer descripción al tipo de dolor que es crónico y a nivel de los tendones, ¿no? Que han sido lesionados. Sin embargo, se ve que en realidad deberíamos estar utilizando otros términos como tendinosis o tendinopatía de preferencia, porque describen de una mejor manera las alteraciones crónicas que pueden haber en los tendones. Y a pesar de que hay mucho consenso a nivel de expertos para referirnos a estos problemas como tendinopatías, se sigue utilizando mucho la palabra tendinitis. Y si bien es cierto, se mantiene, digamos que se acepta, por un tema de diferencia de tendinitis agudo y tendinopatía por algo crónico, pero en realidad la palabra tendinopatía va a abarcar los dos, tanto lo agudo como lo crónico, lo reciente con lo que ya lleva bastante tiempo, pero ha tenido tanta difusión esta palabra que lo podemos encontrar inclusive en muchos textos reconocidos, antiguos y que se utilizan también para la formación de los profesionales de la salud, al punto que no sonará raro que de repente algún enfermero o algún otro profesional está acostumbrado a decir tendinitis libre, tranquilamente. ¿Por qué? Porque en los textos que he estudiado pues está la palabra tendinitis. Y cuando ven tendinopatía les suena raro o lo ven un poco más complejo, cuando en realidad estamos hablando de simplemente lo mismo, solo que abarcando ambos casos, lo que es temprano, lo que es agudo, tiene pocos días, y lo que ya se ha convertido en crónico. Qué bien, doctor, y bastante importante, ¿no? Y cuando vemos en cuanto a la respuesta, doctor, ¿con cuánta incidencia de quejas de hombro se presenta en la población? Bueno, esto es muy importante porque a las finales los laboratorios son los que producen los medicamentos, financian las investigaciones, también determinan los presupuestos que dan los hospitales y para el manejo de enfermedades, los espacios, las áreas y la contratación de personal. Entonces, y eso simplemente se va a sustentar con la cantidad de pacientes. Entonces vamos a ver que la incidencia o la cantidad de casos que se van a presentar en dolores de hombro es aproximadamente entre 11 a 12 casos por 1000 pacientes al año. Ahora, claro, este dato que estamos mencionando son datos más actualizados, sí, pero que corresponden principalmente a lugares más organizados como Estados Unidos. En eso hay que reconocerlos, que ellos son bastante sistemáticos y bastante preocupados en el tema de las estadísticas, porque ellos saben que más pacientes implica una mejor manera de redistribuir los recursos y redistribuir el dinero para dar un mejor servicio, ¿no? Aunque bueno, el dolor del hombro, pues conforme pasan los años, tiende a ocurrir con mayor frecuencia en los adultos mayores. Esto es parte normal del proceso de envejecimiento, ya que se vuelven menos elásticas las estructuras del hombro, los mismos músculos, los mismos tendones. Ahora, en las poblaciones que no son adultos mayores, pero que se encuentran todavía laborando, la incidencia de estos dolores de hombro y que tienen trabajos con movimientos repetitivos puede ser mayor. Puede llegar inclusive a variar entre un 14 a un 18%. Ahora, si bien es cierto,
hay que diferenciar lo que hemos estado mencionando, personas que son población normal, adultos mayores. También vamos a comenzar a encontrar personas que tienen lesiones en el dolor de hombro, en este caso el manguito rotador principalmente, que puede que tengan síntomas como que no los tengan, y que a las finales se les identifique como personas que han tenido que tomarse una resonancia o una radiografía por otro motivo y comenzaron a ver otros tipos de porcentajes que se iban a ir presentando. O de repente sufrían una cirugía y como consecuencia de la cirugía se podían percatar de que estaban con una alteración en el manguito rotador. Y esto nos presenta otros tipos de porcentajes, ¿no? Estamos hablando de entre 9 a 10% en personas relativamente jóvenes que van desde los 20 años hasta los 62 años. Ahora uno puede decir, pero doctor, ¿y por qué tendría que operar a alguien que tiene 60 años y recién se da cuenta de que le duele el hombro? Lo que pasa es que, como bien mencionó a un comienzo señor Beni, hay muchos dolores que pueden confundirse con lo que es la artrosis y la artritis del cartílago articular. Entonces, hay ocasiones en las cuales está tan avanzado que lo que se hace es colocar prótesis. Al momento de colocar la prótesis, se percatan de cuántos músculos están inflamados y comienzan a plantear nuevas estadísticas, ¿no? Y ahí es cuando comienzan a ver qué tanto está presente en la población, sobre todo, bueno, en este caso lo que hay mucho interés es en la población deportista profesional por los ingresos que generan y también en la población que es económicamente activa, ya que es la que mueve el país en realidad, ¿no? Si la persona que es joven y supone que debería poder trabajar y hacer un rendimiento, no puede, es tema de preocupación y de interés nacional. Entonces comienza a verse pues que en realidad en la población es bastante común que se pueda presentar dolores en el hombro, pero que a las finales la mayor parte de lesiones que se van a dar a nivel de lo que conocemos como manguito rotador van a ser a nivel de un músculo en particular llamado el supraespinoso, que es el que literalmente nos permite pues elevar el hombro, o también entra el trabajo cuando queremos rascarnos la cabeza. Literalmente lo podemos llegar hasta a palpar, inclusive si tenemos nuestra mano y queremos tocarnos por encima del hombro. Vamos a ver, ahorita es un poco difícil de escribirlo, pero es el que literalmente vas a cargar una bolsa, va a trabajar ese músculo del supraespinoso. Entonces, y es el que generalmente se lesiona por de repente tirones. Vas a jalar algo, trabaja el supraespinoso para hacer ese tirón. Y he tenido casos de pacientes que sus familiares han caído y ellos han querido levantarlos de un solo golpe pensando que así iban a facilitar el tema, ¿no? Que les duela menos al familiar y lograr la fuerza necesaria. Y terminaban con desgarros en el músculo supraespinoso, entonces ya no podían alzar el brazo como querían y era un manejo que toma más tiempo, ¿no? Para ayudar a recuperarse. Y doctor, ¿qué ejemplos hay de deportes en los que se realizan movimientos repetitivos que pueden provocar la tendinopatía del manguito rotador? Bueno, siempre se ha descrito esto en deportistas que sobresaltan en diferentes deportes, ¿no? Ya sea fútbol, vóley, básquet, que son los que más conocemos, pero también puede estar presente en el tema del atletismo, también puede estar presente en otros tipos de deportes como lo que es, bueno, que poca gente lo practica, al menos no es tan común, temas de golf, temas de tenis, de repente algo tan sencillo como lo que es el lanzamiento de balas. Bueno, no tendremos balas de metal para lanzar, pero tenemos piedras, y ese hecho de tirar piedras simplemente por fregar al vecino de repente como broma, puede llevarnos a tener dolores en el hombro, ¿no? Pero lo cierto es de que hay como una especie de vacío o pausa respecto a qué tanto se ve afectado en los deportes que son de alta competencia o deportes específicos, ya que los estudios que se van realizando para ver la prevalencia justamente de las lesiones en el manguito rotador son principalmente estudios
que van observando la evidencia conforme se queja el paciente. No llegan exactamente a ver a profundidad cuál fue la causa del dolor del hombro, ¿no? Normalmente dice, me duele el hombro y bueno, le pones analgésicos, compresas y tratas de manejarlo. Pero entonces, no es que vayan efectivamente a profundizarlo, salvo que sea un deportista muy calificado, que es necesario saber qué es lo que le está pasando para poder retomar toda su capacidad deportiva y pueda ganar premios, que es con lo que a las finales se moviliza mucho tema económico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quizás no ocurre tanto acá porque acá tenemos más la afición por el tema del fútbol, pero en otros países donde tienen más afición por el tema del básquetbol, por ejemplo, ellos trabajan bastante con el tema de los hombros. Pues en ellos, esos jugadores, por ejemplo en Estados Unidos, que sus ligas profesionales ganan millones de millones, y que te digan, el entrenador, me duele el hombro, inmediatamente le haces todos los exámenes que puedas. Tenistas profesionales, que de repente habremos visto en las noticias, también cuando ellos ganan una copa, ganan millones. Entonces, y ellos que le digan a su entrenador, tengo una pequeña molestia o he sentido una cosita medio rara, le van a hacer todos los exámenes posibles. Otra cosa que, bueno, es más, no ganan tanto, pero que en otros países sí generan ingresos importantes, son, por ejemplo, las competencias de natación. Aquellas personas que practican el golf, en el golf, bueno, sí es cierto, es un grupo pequeño de personas que lo practican, pero algunos que hacen apuestas. Y por el tema de las apuestas, procuran tener bien sus hombros. Básicamente es con un palito golpeas una pelota, aunque suene tan simple, ¿no? Pero puede involucrar mucha cantidad de dinero. Entonces, son deportes en los cuales tú mencionas, tengo una pequeña molestia y tu entrenador va a hacerte todos los exámenes habidos y por haber y te va a mandar con los mejores especialistas. Detalle curioso, el tema de la gimnasia. Acá se ve más afectado a los hombres que las mujeres. Y como les mencionaba, básicamente en lo que se ha podido ir observando en todo ese tema de los deportes, tiene que ver mucho las actividades que son repetitivas, ya sea que estén o no relacionadas con el tema deportivo, que pueden crear inclusive compresiones de una parte del hombro que es la subacromial, que puede resultar en alteraciones en la manera como uno puede girar el hombro. Entiéndase giro del hombro por lesión, la manera como funciona el manguito rotador, y que te puede conllevar a lo que es el dolor, inclusive desgarros de los tendones, desgarros totales, parciales o menores que parciales, que pueden o no requerir cirugía o que se pueden ir manejando dependiendo de qué es lo que se vean en los exámenes, con tratamientos tradicionales y tratamientos modernos, ¿no? En lo que resalta mucho lo que es la medicina regenerativa. Ajá. Y doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes que se presenta y cómo se relacionan con la actividad física y laboral? Es muy buena pregunta porque al final se me hace recordar mucho cuando hablamos sobre las lesiones en los corredores, ¿no? Que a pesar de ser algo que uno hace intuitivamente, si no te lo enseñan de la manera correcta, termina lastimándote las rodillas y otras partes más de los miembros inferiores. Acá básicamente lo que vamos a encontrar son actividades en las cuales hay como característica los movimientos repetitivos, sobre todo movimientos repetitivos en cantidades importantes que van a sobrepasar lo que haría de repente otro tipo de deportista. Ahora, este tipo de movimientos repetitivos no solamente se va a hablar en el tema de deporte, sino en el tema del trabajo, aunque en los deportistas altamente calificados, pues al final el deporte es un trabajo. Y la cantidad de dinero que se mueve, imagínese un arquero que esté en la primera división o jugando un torneo internacional y siente alguna molestia en el hombro, es un montón de dinero lo que se mueve ahí. Entonces el equipo no se puede arriesgar a que su arquero se lesione.
porque pueden ser descalificados y ir perdiendo auspiciadores, ganancias y todo, aparte de perder los partidos, ¿no? Entonces es importante tener esos cuidados y poder prevenirlos. No solamente basta el de que el equipo de fútbol, por ejemplo, para su arquero cuente con los mejores médicos y todo, sino que también hay que tratar de prevenirlo, porque una vez que se produce la lesión, pues es un tiempo de para, un tiempo de recuperación, un tiempo que no le ayuda para nada al equipo, ¿no? Entonces, al encontrar otras maneras de cómo prevenirlo, sí, es lo más importante. Recordemos, movimientos repetitivos que sean ya excesivos, porque uno va a decir, doctor, movimiento repetitivo, de repente un minuto que voy girando, sí, pero es un minuto que lo tienes de repente de entrenamiento o de calentamiento, pero si me dices que estás girando el hombro de repente 40, 50 minutos, ya es algo que tienes que preocuparte y tienes que evitarlo porque puede aumentar el riesgo de que sufras lesiones a niveles anatómicos. Y también puede ser que ocurra que tengas alguna variante anatómica, ya que a las finales no todas las personas somos iguales. Puede ser que los músculos de tu hombro se hayan acomodado de una forma, de nacimiento, normal en tu familia, pero que es diferente a cómo se suelen acomodar en otras personas, en otras familias. Y eso también te puede conllevar a lo que se llama el pinzamiento de los tendones del manguito rotador. También te puede conllevar a la inestabilidad de lo que es la escápula, que es este huesito, ese hueso que tenemos en la espalda, ¿no? A manera de ala. Y también lo que se llama la disquinesis, que van a ser problemas para justamente poder movilizar toda esta parte. Y bueno, indudablemente que el tema de la edad va a pesar bastante. Poblaciones que trabajan van a comenzar a presentar problemas básicamente en un hombro, pero el problema es que casi como hablamos en su momento en las rodillas, van a querer proteger su hombro derecho y terminan exponiendo más su hombro izquierdo y termina teniendo más desgaste y mayor problema. El tema familiar, el tema genético también ayuda bastante. Siempre va a ocurrir el tema de que de repente la familia tiene músculos más fuertes de manera natural, tendones más fuertes de manera natural, o otros tendones se pegan de forma más intensa hacia los huesos de manera natural. Entonces esa persona pues tiene lo que se conoce como un buen biotipo y le va a permitir practicar deportes con un ritmo que de repente otras personas no podrían. De igual manera, recordemos, pues si es un deportista que tiene ya práctica, tiempo y ya has conseguido un nivel, inclusive ya tienes auspiciadores, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Y se van a presentar básicamente nadadores, tenistas, aquellos que practican lanzamiento de bala, golf, aquellos que van al gimnasio, por ejemplo. Hay muchas personas que practican el fisioculturismo y dentro de ese tema del fisioculturismo hay diferentes técnicas de entrenamiento, pero la más clásica es el levantamiento de pesas. Y hacer ese levantamiento de pesas también te puede condicionar a que te lesiones parte de los músculos del manguito rotador o los tendones. De repente, bueno, no eres de ese tipo de deportistas, eres voleibolista. Y de repente como voleibolista también eres una voleibolista que quizás, bueno, acá en el país no está tan desarrollado, pero estás participando de un campeonato interbarrios y quieres que tu barrio quede bien. Y practicas, pero no te cuidas tu hombro, no tomas las precauciones del caso. Por lo que siempre es bueno trabajar con un terapista físico para que te pueda orientar y no te extralimites y puedas llegar a dar tu mejor rendimiento. En el tema de la gimnasia también es importante, pero bueno, la verdad que aquí la gimnasia es más reducida y prácticamente se limita a los temas de las competencias internacionales o temas de olimpiadas, ¿no? Que los que van a estar principalmente expuestos en temas de mayor riesgo. Hay otras alteraciones anatómicas que pueden llevar a que aumenten los factores de riesgo, es verdad, que como consecuencia de eso te van a hacer sentir debilidad en los músculos del hombro, que de repente necesita un apoyo el hombro o algo que le ayuda a que se pueda estabilizar, o que estos músculos del hombro están muy fatigados,
sobre todo cuando intentan realizar un poco de deporte o alguna actividad un poco más intensa. Así que va a ser bastante común que la persona pues en realidad conlleve a presentar lo que se llama un funcionamiento inadecuado de todo este movimiento del hombro. No va a poder de repente girarse, no va a poder peinarse. Bueno, se utiliza un término llamado disfunciones en realidad, ¿no? Que lleva a un pobre desempeño mecánico. Y también va a ocurrir otra cosa, que el hombro se puede volver inestable. A veces el paciente me ha reportado que siente como que ¡pac! Se le desengancha el hombro. Entonces, eso ocurre ¿por qué? Porque el hombro, a las finales, los ligamentos se han lesionado, pudieron haber curado, pero ya no curaron como eran originalmente, que ajustaban con una fuerza, sino que van a ajustar ya de una manera más suelta. Y por eso que el hombro termina siendo más inestable y puede desencadenar en otro tipo de enfermedades como las famosas artrosis. Afectar en los cambios posturales, afectar en lo que es el tema del cuello. Y bueno, aún se siguen realizándose estudios, ¿no? Para ver efectivamente cuántas personas están afectadas, qué tanto se puede prevenir, porque una vez que ya está la lesión, pues si hablamos de deportistas, va a afectar económicamente. Si hablamos de una persona que de repente trabaja en abarrotes y tiene su lesión, le implicará un gasto, sí, porque va a tener que contratar a 2, 3, 4 personas que le ayuden a cargar el peso, y de repente se va a sentir un poco limitado porque nuevamente si alguien tiene abarrotes, pues quieres atender, despachar, porque al final es su negocio, ¿no? Quizá la persona también comienza a tener otras enfermedades crónicas como lo que es la obesidad, la diabetes, alteraciones en el colesterol, en el triglicérido, y requieren otro tipo de tratamientos para ayudar a que estas cositas acá que se engloban con el nombre de hiperlipidemias puedan disminuir y por lo tanto la persona tenga una mejor calidad de vida. Y doctor, al respecto del papel que cumple el manguito rotador en la estabilización de la articulación glenohumeral y la función de los músculos específicos que forman este manguito, doctor, como el supraespinoso, infraespinoso, el teres menor y subescapular, ¿qué nos puede decir, doctor? Bueno, en realidad es muy buena su pregunta porque en realidad estamos recién presentando a los músculos famosos que forman el manguito rotador. Claro que en medicina usamos mucho el latín y de repente a algunos les sonará raro escuchar teres menor cuando en español solemos decir redondo menor, pero en realidad, si somos un poquito rigurosos, los anatomistas cuando hacen sus convenciones se recomiendan que se mencionen en sus términos en latín para un mayor entendimiento, porque tenemos muchos idiomas, inglés, español, portugués, francés, italiano y todo. Entonces, para uniformizar un poco, se recomienda que se puedan utilizar sus nombres en latín. Claro que es más laborioso aprenderlos, pero bueno, se va viendo eso de ahí. Lo cierto que es la relevancia clínica de saber cuál de estos músculos es el que está siendo afectado es bastante importante. Se hablaba mucho de la articulación glenohumeral, en realidad lo que estamos hablando es del lugar donde se pega el hombro. Literalmente hay un hueso largo que está entre mi codo y el hombro, que es el húmero, y tiene un lugar donde se va a encajar, y eso se llama justamente lo que es glenohumeral. Y obviamente las alitas que tenemos en la espalda, estos huesos como alas, que son justamente las escápulas, también van a estar contribuyendo a la ubicación de parte de estos músculos que hemos ido mencionando, ¿no? Como el infraespinoso, el redondo menor o el supraescapular. Por ejemplo, el supraescapular se ubica entre lo que serían las costillas y lo que es la escápula, que ahí viene el nombre de supraescapular. Entonces, y cada uno se encarga de un tipo de función en particular, pero que en conjunto nos permiten justamente poder rotar y mover el hombro de manera rotatoria, ¿no? De ahí justamente viene el famoso nombre de manguito rotador, ¿no? Pero lo cierto es que de todos los músculos que hemos mencionado, pues que hay que cuidar más y ponerle más esfuerzo en prevenir que sufran lesiones, viene a ser en el músculo supraespinoso.
que generalmente es el que termina lesionándose de una u otra forma, con pequeños desgarros, o desgarros parciales, desgarros totales que de repente pueden llegar a necesitar cirugía. Entonces, ahí es donde de repente uno se pregunta, bueno, ¿va a cumplir algunas funciones especiales? Sí, las va a cumplir. Solamente por mencionarlos, por cultura general, va a ayudar a lo que se llama rotación externa. Quizás ahorita sonará un poquito extraño, pero cuando tengan la oportunidad de acercarse con un terapista físico, él les va a poder enseñar en persona cómo es que debería ser ese movimiento para el deporte que ustedes desean practicar. También hay algo que se conoce como la abducción, que implica alejar de la línea central del cuerpo una extremidad. Esto quiere decir que tú vas, es como en el colegio, que cuando tomaba distancia hacia adelante y hacia los costados. Entonces, cuando tomaba distancia hacia el costado, estábamos hablando de la famosa abducción. O, bueno, por la confusión, muchas personas suelen decir abducción, pero en realidad la palabra es ab con B y luego con D, abducción. Pero sí es verdad que facilita un poco muchas veces hacer esa mala pronunciación de abducción para poder diferenciarlo del movimiento opuesto, que es pegar el brazo hacia el cuerpo, que es la aducción. El músculo infraespinoso pues también nos va a ayudar mucho también con este tema de lo que es la rotación externa, con el tema de la separación del brazo con respecto al cuerpo, ¿no? La famosa abducción. Y no solamente va a trabajar solo, sino que también va a estar ayudado por ciertas fibras musculares de otro músculo más grande que se conoce como deltoides, que al final es el que propiamente llamamos hombro. Y se va a unir también con esto lo que es el redondo menor y lo que es el supraespinoso. Y así los investigadores van viendo más o menos cómo van a ir trabajando estos músculos, en qué posiciones van a poder verse más lesionados con respecto al codo, con respecto a la muñeca, hasta qué punto pueden tolerar. El mismo redondo menor, como le mencionaba, ayuda mucho en lo que es la rotación externa, en lo que es la separación, en poder alzar el brazo. A veces te quieres rascar la cabeza, como les ponía el ejemplo clásico, ¿no? Y sientes que te falta fuerza o que en algún tramo estás elevando el brazo y necesitas ayudarte con el otro brazo para subir ese pequeño tramo y luego completas el movimiento. Ahí puede ser, por ejemplo, que la lesión no sea del supraespinoso, sino en todo caso sea una lesión del redondo menor. Hay algunas pruebas que se pueden ir pidiendo para poder tener una idea de cómo funciona el músculo, tipo de lesiones. Pruebas como lo que es las ecografías, las electromiografías. El músculo subescapular también tiene una función primaria que es básicamente trabajar en lo que es la rotación interna, pero que también puede ayudar en otros tipos de movimientos como lo que es la separación y el pegado del brazo hacia el cuerpo, ¿no? Hay estudios de electromiografía que van también no solamente a enfocarse en esos músculos, sino también van a enfocarse en otros músculos que van muy cercanos, que comparten algunas fibras musculares, como el músculo pectoral mayor o el atismo dorsal. Claro, esto de aquí lo menciono, se ha traducido, pero imagínense que si ustedes tuvieran que pelar a la persona y sacarle la piel, lo primerito que van a encontrar va a ser un músculo que tiene una forma como que si fuese el ala de, quizás, el ala de un avión, más o menos, literalmente como si fuese el ala de un avión, algo así. Entonces, ese es el atismo dorsal. Pero también vamos a encontrar otros músculos como el redondo mayor, que también van a ayudar con ciertas fibras a lo que es la rotación interna y que van a ayudar también no solamente a esos movimientos, sino también a poder estabilizar a lo que es el hombro, ya que recordemos que aunque no lo parezca, el hombro literalmente está casi flotando sobre su punto de contacto. Hablábamos de la articulación glenohumeral, pero esa parte es como si fuese el plato de la sopa, donde yo quiero agarrar y hacer encajar de repente una cuchara. Nunca voy a poder, va a bailar entre el plato de la sopa. Pero algo parecido va a ocurrir en nuestro hombro. Y es necesario para que lo podamos mover como lo movemos, sí. Pero que también tenemos que tener cuidado con las cosas que están ahí,
con todos estos músculos que estamos mencionando. Que es verdad que son bastantes, ¿no? Y por ahí podemos recordar también que también está asociado lo que es el famoso tendón del bíceps. Y decimos del bíceps, de repente lo recordamos por cuando hacemos punche, ¿no? Y cuando hacemos de punche y se alza, pues justamente esa parte del brazo, el famoso punche por el bíceps que está ahí. Entonces, van a cumplir varias funciones motoras que nos van a permitir básicamente que tú puedas aproximar o alejar el brazo con respecto al cuerpo, que lo puedas girar hacia adelante, que lo puedas girar hacia atrás, que el hombro tenga bastante libertad, que esté más estable. Pero una cosa, como les mencionaba, es que tú puedas mover tu hombro con toda esa capacidad. Es otra cosa que lo puedas hacer de la manera adecuada para que te puedas proteger, sobre todo si tienes un trabajo que te exige que cargues peso con bastante frecuencia, que realices otro tipo de movimientos más ligeros pero más repetitivos, o si eres una persona que le gusta el deporte, que va al gimnasio. Entonces lo más recomendable es que puedas ir con un terapista físico que te va a indicar la manera correcta para que puedas tener un mejor rendimiento, puedas desarrollar la masa como tú debes o como quisieras y sin tener que estarte preocupando tanto por el tema de las lesiones. Hay entrenadores efectivamente en los gimnasios, pero obviamente que el que está más preparado es el terapista físico. Claro. Y doctor, al respecto, ya para un poco más entrar a las propuestas de poder atender las lesiones, ¿cuáles son las teorías propuestas o en este caso, cuáles son las teorías propuestas para explicar las lesiones dentro del manguito rotador? Muy buena pregunta, porque hasta el momento daría la impresión de que todo aquello que es repetitivo nos va a ir afectando, ¿no? Digamos que por un desgaste, ¿no? Tengo mi lápiz, tengo mi borrador y tanto que lo uso, termino agotándole el borrador. Pero a la final es por un tema de practicidad comenzó a verse cosas que la persona podía controlar y cosas que la persona no podía controlar. Y de ahí se habla sobre lo que son mecanismos intrínsecos y mecanismos extrínsecos, que ya son ya ajenos a uno, ¿no? Cuando hablamos de temas propios de uno, hablamos de la manera como nos movemos. Puede ser que nos lesionemos porque justamente giramos el hombro, nos hemos acostumbrado a de repente tapar un penal de una forma, pero no es la manera correcta para que nos estemos protegiendo. De repente nos hemos mal acostumbrado a cargar de una forma el peso, cargar los costalillos o de repente cosechar lo que hemos sembrado de una manera, porque bueno, pensamos que no es nada complicado, ¿no? Y aparentemente parecería que no, pero la idea es poder protegernos a largo plazo, para que cuando ya tengamos mayor edad no estemos sufriendo de otras enfermedades muy asociadas con este problema que es justamente el desgaste del cartílago articular, que puede ser por el tema de la artrosis y la artritis reumatoidea, sobre todo si eres mujer, ¿no? También se puede ver también lo que es la fuerza de tensión con la cual tú puedes contraer tus músculos, ¿no? Es una forma en la cual tú puedes ver con cuánta fuerza lo puedo juntar, con cuánta fuerza puedo hacer punche, como diríamos algunos, y hasta qué tanto lo puedes tirar. Porque también existe otro problemita, que hay personas que son muy elásticas y van a poder estirar su articulación más allá de lo normal. Al comienzo lo verán todo bien, ¿no? Como un talento, una habilidad. Hay personas que trabajan en los circos demostrando su gran capacidad elástica, pero lo que terminan haciendo es justamente venciendo sus ligamentos, haciendo que sea más inestable las articulaciones y sobre todo acelerando el desgaste del cartílago articular y les genera estos problemas. Sobre todo si van a comenzar a querer practicar otro tipo de deporte, de repente para fortalecerse. También es cierto que acá hay que tomar en cuenta el tema de la edad y la presencia de otras enfermedades que pueden jugar un rol muy importante en estos mecanismos, ¿no? El envejecimiento de los tendones nos va a conllevar a lo que son microdesgarros, también en esta
nos puede llevar a lo que es una inflamación crónica, que el cuerpo para protegerse va a llevar a hacer lo que es la calcificación, también va a llevar a lo que es la proliferación de fibras vasculares. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ve que necesita materiales para repararse, entonces va a establecer nuevas venitas para que llegue más sangre y esté mejor irrigado y pueda protegerse, ¿no? Sin embargo, hay enfermedades muy peculiares que pueden hacer que esto sea un poquito más complicado, como el tema de la diabetes mellitus, la artritis reumatoidea, y cuando hablábamos del tema de las elasticidades, que recordemos pues lo que se llama lo que es la enfermedad de Marfan o Ehlers-Danlos. Se le dice síndrome porque es conjunto de signos y síntomas, pero son personas súper elásticas, entonces es importante que reciban un descarte, por lo menos si ya notamos que podemos pegar de repente toda la palma de la mano por el dorso o por abajo, entonces ya es una señal muy importante de alerta para saber qué tan elásticos somos. Y cuando hablamos de mecanismos extrínsecos, son aquellos que en realidad son más ajenos a uno, que de repente no lo podemos controlar tanto, ¿no? Y acá hay que hacer énfasis en el rol que hacen las fuerzas de compresión al momento de que uno realiza los movimientos. Claro, dirá uno, doctor, pero ¿y eso sí lo puedo controlar, no? Porque puedo mover de repente más despacio mi brazo, pero ya, quizás cuando tú haces el giro va a depender la velocidad con la que haces el giro, va a depender si lo haces con peso, sin peso, hay algunos que se ponen muñequeras y de repente la misma forma como aprendiste a girar el hombro o alzar el hombro comienza a afectarte. Y eso a qué va a conllevar algo que se llama el pinzamiento o atrapamiento del manguito rotador. Comienza a complicar partes de huesos como lo que es el acromio, lo que son los ligamentos coracoacromiales, el proceso coracoideo, lo que es la unión acromio-clavicular. Son estructuras que le permiten dar estabilidad al hombro. De repente ahorita les ha sonado completamente a chino, pero lo que tienen que imaginarse en realidad que son correitas, pequeñas correitas que van a ayudar a que los huesos no se muevan, que se queden estables. Y por lo tanto, al no moverse los huesos, van a ayudar a que el hombro pueda estar relativamente fijo y pueda girar como debería girar. Y siempre, si es que alguna de estas cosas fallase, pues vamos a estar hablando sobre ya la inestabilidad y la numeral. Como le decía, justamente es la unión de este hueso que se llama el húmero, que encaja con la parte propiamente del hombro, la cavidad glenoidea, para ser más exactos. Pero no nos compliquemos tanto la vida. Básicamente basta con que entendamos que es la unión del brazo con el hombro, por así decirlo, el brazo con el pecho. Entonces es importante entender eso, ¿no? Que si no nos cuidamos, pues el hombro es algo que se va a poder mover bastante, está hecho de manera natural para moverse bastante, pero si no lo cuidamos podemos llegar a desarrollar artrosis en el hombro y es muy incómodo en realidad sufrir de artrosis en el hombro. Las personas sufren bastante, tienen que hacer actividad física, llega a un punto en el cual, caso extremo, no quiere decir que le vaya a pasar eso a uno, ¿no? Pero tienen que de repente terminar haciendo cirugías en las que se tienen que colocar prótesis, reemplazando parte de esa articulación para que la persona esté mejor, pero la cirugía tiene sus pros y sus contras, no es que sea algo malo, pero si tú puedes evitar llegar a una cirugía con algún otro tratamiento, pues inténtalo, porque en realidad no es que a uno le guste que le estén operando, ¿no? Te operas porque no te queda de otra. Pero si encuentras otros tipos de tratamientos que te pueden ayudar a prevenirlo o alargarlo lo más que puedas, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahora, adelante, doctor. Solamente era para agregar algunas cositas que también pueden ser muy importantes y que vienen también un poco de la parte de la genética, ¿no? Que es el tema de las fibras de colágeno, que tanto hablamos para el tema de la piel y sirven también para darle firmeza a las articulaciones. Hablamos de varios tipos de fibra de colágeno, pero las fibras de colágeno tipo 1 son las que dan mayor dureza al tema de las articulaciones.
también la sobreestimulación de los tenocitos, que son las células que están justamente a nivel de los tendones, y lo que es propiamente la inflamación. Eso siempre, como le digo, tiene sus pros y sus contras, porque el cuerpo para poder curarse sí o sí va a tener que arrancar con inflamación. Entonces, a veces uno dice, toma un antiinflamatorio para que se me pase. Sí, lo puedes tomar, pero de repente lo que estás haciendo, si es que no es tolerable, es cortar esa capacidad de regeneración del cuerpo. Vas a quitar potencia, entonces de repente tu primera opción sería colocar compresas frías, de repente, o compresas calientes, dependiendo de cómo responda tu cuerpo, ¿no? Qué bien, doctor, interesante, ¿no? Como todos los temas de salud que siempre hemos ido aportando a través del bloque de salud, el tema de la tendinopatía del manguito rotador, doctor, es un tema muy quizás que se presenta en nuestra población con la mayoría de personas que hacen el uso y sobreesfuerzo, ¿no? Pero doctor, en esto quizá vamos a pedirle hacer un pare a esta primera parte, en vista que el tema es un poco más extenso y sabemos, ¿no? Para poder conllevar con esa amplitud de conocimiento, pues vamos a fragmentarlo para nuestro siguiente bloque, doctor, donde hablaremos de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y quizás los mecanismos de cómo poder recuperar cuando se presentan estos tipos de lesiones. Doctor, ¿qué te parece? Lo dejamos estos temas para el siguiente bloque. Con mucho gusto. Recordemos que la idea acá es poder aclarar y poder de repente despejar ideas erróneas. Y de verdad que sí, ahorita hemos plasmado bastante conocimiento que de repente muchas personas han quedado con bastante curiosidad. Esperemos haberle despertado su curiosidad para que también puedan investigar, puedan preguntar y puedan informarse mejor. Pero sí, ha sido de repente bastante información la que hemos ido comentando ahora, pero que por lo menos les va a ayudar a que cuando de repente ya tengan que ir al centro de salud, al hospital o alguna otra cosa, o simplemente algún familiar que comienza a comentar algo, ya por lo menos se ubican y ya tienen una idea más o menos de qué podría hacer o qué cosas podrían ir tomando como medidas preventivas. Así es, doctor, incluso, ¿no? Ya estamos recibiendo preguntas y lo cual se irán resolviendo en nuestro siguiente bloque. Muchísimas gracias, doctor. De igual manera, señor Benny, le agradezco muchísimo por todo su apoyo y su incansable esfuerzo por lo que es fomentar la salud para todos los radioyentes de Radio Patamarca. Muchísimas gracias, doctor.